Y ya estamos aquí con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, muy bien. Un gusto estar con ustedes conversando. Buenos días, Emilia. Además, tú eres presidente de la Comisión de Educación. Efectivamente. De la Cámara de Diputados. Entonces partamos por eso, con Este bombazo. la situación dramática que se ha vivido ayer en el Internado Nacional Barros Arana. ¿Puede sorprendernos que después de tanto tiempo y de tantos años de violencia al interior de liceos emblemáticos, sobre todo en Santiago, con los objetos incendiarios como una cuestión habitual, haya ocurrido esta desgracia? ¿Te sorprende? Yo lo primero que quiero decir es que quiero enviarle a las familias, a las y los estudiantes, a la comunidad del INBA, mis condolencias, mi solidaridad con lo que ha ocurrido. Creo que es un hecho muy grave que no podemos dejar pasar, que no podemos naturalizar. Yo creo que más que sorprendernos o no, aquí tenemos que hacernos cargo de la situación. Y por eso precisamente hemos estado trabajando para sacar adelante una ley de convivencia educativa desde la Comisión de Educación. Pero yo lo que puedo decir es que precisamente creo que la conflictividad en los establecimientos educacionales de la Comuna de Santiago ha ido bajando en los últimos años, precisamente porque se ha optado también por el diálogo, por responder a las demandas de las y los estudiantes. Hoy día estos hechos nos sorprenden, nos indignan, nos duelen, pero precisamente creo que en los últimos años con la municipalidad ha habido un diálogo importante y una inversión en infraestructura importante que ha ido bajando los niveles de conflictividad, y eso lo reconocen los propios vecinos y vecinas de la Comuna de Santiago. Ahora, dime una cosa, Emilia, ya tomando en cuenta todo lo que tú acabas de decir, que efectivamente hay diálogo, que se ha hecho algo, ¿cómo se entiende que de alguna manera vuelva a aparecer esta idea de fabricar artefactos explosivos para generar de alguna manera visibilidad y que termine en una tragedia? Es un accidente en una de esas de no saber operar esas cosas, pero el hecho es que estaban haciendo explosivos. Sí. ¿Qué sentido tiene? Lo primero que ahí tengo que decir es que es inaceptable el manejo de explosivos, de elementos incendiarios dentro de los establecimientos educacionales. Eso merece nuestra condena, por supuesto, porque expone no solamente a quienes se están manifestando, sino también a estudiantes que intentan ayudar a sus compañeros cuando se enfrentan a una situación como esta. Precisamente de los estudiantes que están lesionados, que se encuentran hoy día en centros de salud, no todos estaban participando de la manifestación. Mi equipo estuvo ayer monitoreando en terreno la situación en los distintos centros de salud, precisamente conversando con las familias y enterándonos de esta situación. Entonces, por cierto que no podemos decir que se entiende que hayan artefactos incendiarios en los establecimientos educacionales, porque no se entiende y es inaceptable. El marco de donde se genera toda esta situación sí creo que es algo que merece nuestro análisis. Esta es una manifestación a 5 años del estallido social, las y los secundarios el día de ayer salieron a las calles por este motivo, y creo que ahí también vale la pena que reflexionemos de por qué los estudiantes siguen sintiendo este malestar, por qué los estudiantes siguen sintiendo que sus demandas están insatisfechas. ¿Por qué siguen sintiendo que la educación pública está abandonada? Creo que eso es una cuestión que merece nuestra reflexión, pero por cierto, tal como señaló el gobierno, el manejo de este tipo de artefactos en los establecimientos educacionales es inaceptable. Estamos conversando con la diputada Emilia Schneider, presidenta de la Comisión de Educación. Ahora, hay una ley vigente que es la ley Aula Segura, ¿cierto?, que establece una serie de medidas para evitar que este tipo de cosas ocurran, o por lo menos aislar a quienes estén intentando encender objetos incendiarios o poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa. Y sin embargo, no la ha utilizado, no la ha invocado la autoridad municipal de Santiago. Eso no es efectivo. A ver, pues, porque está el testimonio del exdirector del Internado Nacional Barros Arana, que hace un par de años, después de salir, dijo, eran explícitos desde la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago, de que no había que invocar aula segura. No, eso no es efectivo. Se ha invocado aula segura y de partida no le corresponde a la autoridad municipal, sino a los directores de los establecimientos invocar esta ley. Claro, pero los directores de los establecimientos dependen del municipio de Santiago, entonces ¿tiene credibilidad la denuncia de este mismo director en el sentido de que era presionado para que esto no se invocara? Teóricamente, déjame apoyarte un poco en eso, teóricamente, salvo que la invocación de esta cosa sea por celular,
debe haber quedado algún registro de que se invocó. O sea, no, Por no, cierto. no es muy difícil saber si es mentira o es verdad. Registros hay de que se ha invocado en los establecimientos de Santiago, en la administración anterior y también en la actual. Pero creo que ahí tenemos que ir al fondo de la discusión. Yo fui muy crítica, me tocó cuando se tramitó la ley de la segura ser dirigente estudiantil y yo fui muy crítica de esta ley y lo mantengo, porque creo que es una ley que precisamente, distinto a lo que tú decías, no es una ley que busque prevenir, es una ley que busca sancionar. Y la verdad es que ya a muchos años de la implementación de Aula Segura ha mostrado ser una ley bastante ineficiente para abordar los problemas de violencia. Yo prefiero quedarme con las herramientas pedagógicas, las herramientas de prevención que nos entregan precisamente las escuelas y toda la infraestructura que éstas tienen, ¿no? Por eso, desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, ya despachamos y sacamos de la sala también, ahora está en el Senado, la Ley de Buena Convivencia Educativa y Bienestar de las Comunidades, que precisamente busca, por ejemplo, mejorar la coordinación entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio de Educación para hacerse cargo de prevenir estas situaciones dentro y fuera de los establecimientos educacionales. Ahora, la solución de la violencia, o sea, no se ha solucionado el problema de la violencia al interior de los colegios emblemáticos. De hecho, son colegios que tienen vigilancia policial permanente, ¿no? Por cierto. Que no haya incidentes afuera, como lanzamientos de molotov a micros, quema de micros, que los estudiantes o no estudiantes que estén participando de esas cosas no sean visibles en la calle, no quiere decir que no sigan operando al interior de los colegios, ¿cierto? Entonces, ahí la pregunta es, si hasta ahora no hemos podido resolver eso, ¿por qué seguir utilizando los mismos métodos y no usar todo lo que pueda haber a la disposición, ¿cierto? Porque usted dice que no soluciona y más bien sanciona a quienes no previene, sino más bien sanciona. Y las sanciones son parte de esto, pero tenemos que precisamente... No se debiera sancionar a las personas que recurrentemente están por supuesto, en los colegios en por esa supuesto. actitud. ¿Debiera aplicarse la ley del aula segura, diputada, en este caso? Es que más allá de mi opinión, la ley de aula segura es una ley de la República, entonces debe aplicarse, por cierto. Y en el caso del INBA de lo que pasó ayer, creo que eso es algo que tiene que analizarse en su mérito, con todos los antecedentes sobre la mesa. Sería irresponsable de mi parte adelantar un juicio. Pero lo que sí puedo decir es que los reglamentos internos, la ley de aula segura, los distintos reglamentos y normativas que tenemos hoy día permiten sancionar este tipo de situaciones. De hecho, son sancionadas. El tema es que no es suficiente. Por eso necesitamos una política de convivencia educativa a nivel nacional como política de Estado. Por eso es la que se aprobó en la Cámara Baja hace pocos días. Precisamente. Por eso necesitamos fortalecer el rol de los encargados, de los coordinadores de convivencia educativa, para que estén presentes en las escuelas, para prevenir este tipo de hechos y precisamente evitar tragedias tan dolorosas como la que estamos viviendo. Esta ley, que fue aprobada hace poquito y que pasa al Senado, ¿de qué manera podría incidir en una situación como la del INBA? Lo primero es la coordinación que se tiene con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahí explícitamente se establece una coordinación entre la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Pase algo o no pase algo? Pase algo o no pase algo. Tiene que haber una coordinación, precisamente para velar por la seguridad dentro y fuera de los establecimientos educacionales. En segundo lugar, se fortalece el rol del coordinador de convivencia educativa, que precisamente tiene el rol de estar velando por evitar la conflictividad dentro de los establecimientos educacionales, atajar los conflictos antes de que escalen, pero ahí también tenemos que hacer una distinción. Hechos que revisten carácter de delito ya pasan a ser parte de las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, y aquellos que son conflictos de convivencia educativa se pueden resolver dentro de los establecimientos educacionales a través de esto. Pero yo creo que lo fundamental es esa coordinación entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio de Educación, porque eso hoy día se hace, por supuesto. O sea, la Subsecretaría de Prevención del Delito está prestando, por ejemplo, apoyo desde su centro de apoyo a víctimas, a las familias, a los estudiantes, a los jóvenes, pero fortalecer esa coordinación es clave para prevenir este tipo de hechos. Estamos con la diputada Emilia. A ver, ¿cuál es, hay alguna naturaleza ideológica detrás de este tipo de cosas planteadas por las personas que generan este tipo de cosas? ¿Hay situaciones que de alguna manera pueden apuntar a que esto ocurre con personas que tienen un tipo de pensamiento respecto del gobierno o respecto de cualquier otra cosa que sea de una manera y no de otra? Creo que con los antecedentes que tenemos sería irresponsable de mi parte y de cualquiera atribuirle a algún sector político, algún sector ideológico las manifestaciones del día de ayer. Lo que sí es efectivo y según la información que yo tengo, según las convocatorias que hubieron, es que efectivamente
las y los estudiantes salieron el día de ayer a las calles por los 5 años del estallido social. Y eso, ya todos sabemos que el estallido social es una expresión de malestar que va más allá de los colores políticos, que va en rechazo a los abusos de la élite, que va en rechazo incluso de la propia política y su ensimismamiento y su incapacidad de dar respuesta. Entonces, creo que es difícil atribuirlo a un sector ideológico, pero yo en ese marco lo pondría, y en ese marco creo que hay que analizarlo para mirar sus consecuencias, sus causas y cómo enfrentarlo para que no volvamos a repetir este tipo de tragedias. Y finalmente lo que queremos es tener una prevención de seguridad, tener una política de seguridad para la escuela, pero también entender qué es lo que está pasando más de fondo con los estudiantes. Emilia, quisiera preguntarle por la eventual responsabilidad que tienen los adultos que de alguna u otra manera han fomentado, han aplaudido o han amparado este tipo de manifestaciones en los colegios. Se está insistiendo ahora desde el centro, desde los apoderados del INBA, no criminalizar a los estudiantes después de este incidente tan dramático y tan terrible. No ha habido un pronunciamiento hasta ahora del centro de padres. ¿Qué responsabilidad eventual tienen los adultos que no son categóricos en rechazar este tipo de hechos? Yo tengo una muy buena relación con la comunidad del INBA y en ese sentido quiero ser muy respetuosa de sus procesos, de sus pronunciamientos. Creo que sería irresponsable nuevamente de mi parte atribuirle una responsabilidad a una persona o a un grupo de personas en particular, pero saliendo de la situación particular, yo sí creo que precisamente los adultos, los profesores y profesoras, los directivos de los establecimientos educacionales, los padres y madres tienen un rol fundamental en prevenir la violencia, en ser categóricos en que estas situaciones no corresponden, en que estas situaciones dañan a la comunidad, exponen a sus compañeros y a ellos mismos a lesiones graves, a situaciones como las que vimos ayer, y en eso yo creo que los adultos tienen un rol. Ahora bien, cercanía yo con creo la comunidad del INBA, ¿usted ha visto que haya una especie de laxitud frente a estos hechos de violencia en el pasado? No lo creo, no lo creo. Creo que la directora es bastante clara con los estudiantes, creo que la situación va por otra parte, y me parece legítimo también el pronunciamiento de los apoderados del establecimiento educacional. Creo que es parte de la libertad que tienen para poder expresarse. Ahora, sabemos que quienes no participan de estas manifestaciones o quienes dan la alerta son amenazados también al interior de los colegios. Y eso por supuesto que no corresponde, y eso tiene que investigarse, y si corresponde sancionarse, porque no corresponde ningún tipo de amenaza dentro de los establecimientos educacionales. Los establecimientos educacionales tienen que ser espacios seguros para todos los integrantes de la comunidad. Ahora, hay ciertas cosas que son hechos y ciertas cosas que eventualmente son cosas no comprobadas, pero lo que es un hecho es que se ingresa material, se trata de generar una situación que desemboca en esta situación que estamos hoy día conversando, pero aquí hubo, o llamémoslo de la siguiente forma, hubo conductas factuales que pasaron. Absolutamente. O sea, nada que uno ponga en duda, no, entraron con combustible para producir este tipo de cosas que, bueno, pegó un culatazo, pero el hecho de generar una entrada con una intención, ¿cómo se para en un colegio? Ahí creo que tenemos que hacernos la pregunta de cuáles son las precisamente medidas de prevención que se están tomando para evitar esto. En algún momento se planteó la revisión de mochilas, creo que es algo que se puede revisar. Creo que precisamente hay distintos mecanismos que se pueden implementar. Yo creo que lo fundamental es lo que apuntas tú, atacar estas situaciones antes de que se produzcan. Pero hubo quienes en su momento se opusieron a que se revisaran las mochilas. Es que creo que también es distinto cuando lo hace un carabinero. Creo que ahí tenemos que distinguir también los roles que tiene la comunidad educativa y, por cierto, analizar la presencia policial, eso es algo que es parte de, pero yo creo que muchas veces la presencia policial en los establecimientos educacionales hace tender mucho más al enfrentamiento. ¿Y quién revisa las mochilas? Porque los profesores, hemos visto, han sido amenazados, han sido incluso rociados con benzina. Absolutamente, y eso me parece condenable. ¿Quién revisa las mochilas entonces? Creo que ahí tenemos que revisar los roles que hay dentro de la comunidad educativa y también los roles que pueden jugar las policías.
por cierto. Pero yo en lo que quiero ser clara es que no podemos generar un clima de enfrentamiento, un clima de conflicto. Lo que tenemos que hacer es generar la mayor normalidad posible para las y los estudiantes. Ya, pero ahí hay un eslabón perdido, porque ¿cómo se hace eso? Si no son los profesores y no son carabineros para generar a su juicio este clima de conflicto. Yo no descarto a nadie, pero creo que esto es algo en lo que nos tenemos que sentar a conversar todos los actores involucrados, la municipalidad, el Ministerio de Educación, los establecimientos educacionales, las autoridades que trabajamos en materia de educación y buscar soluciones. Precisamente ahí es donde yo creo que entra la Ley de Buena Convivencia Educativa. Creo que ahí la Subsecretaría de Prevención del Delito puede tener un rol y tiene la experiencia y el conocimiento técnico para precisamente implementar una solución que sea efectiva y que no genere más enfrentamiento ni más conflicto. Emilia, usted es parte de la bancada del Frente Amplio. Quisiera saber cómo está viendo la crisis que se ha producido por la salida de Manuel Monsalve después de esta grave denuncia de violación. Y los efectos políticos que esto está teniendo en la relación del socialismo democrático con el Frente Amplio. ¿Cuál es su impresión del manejo que ha tenido el gobierno de este asunto? Lo primero que puedo decir es que a mí me parece que Manuel Monsalve es un traidor del mandato que le dio el presidente Boric, un traidor de los principios y valores que orientan a nuestro gobierno, y en ese sentido espero que esto se investigue, se sancione como corresponde y merece mi total repudio. Creo yo que la relación entre el socialismo democrático y el Frente Amplio no es particularmente tensa como conglomerados. Creo que hay personajes del socialismo democrático que han tenido pronunciamientos bastante destemplados y que no aportan a la discusión. ¿En este contexto? En este contexto hablo particularmente del diputado Raúl Soto, claro. Que señaló que el presidente era el peor enemigo de un gobierno. Yo creo que un diputado que busca titulares a costa de declaraciones altisonantes es el peor enemigo en muchas ocasiones de los esfuerzos colectivos. Esa situación nosotros lo salimos a criticar, efectivamente, pero... ¿Se demoró el gobierno en reaccionar? Creo que es complejo analizar eso sin tener todos los antecedentes sobre la mesa, pero por cierto a mí me hubiera gustado que se actuara antes, que se actuara más rápido. Pero yo creo que la ministra de la Mujer ha estado a la altura de esta situación, brindando apoyo a la víctima, haciendo un llamado claro a rechazar y erradicar la violencia sexual de todos los espacios y sobre todo haciendo algo muy importante, que es un llamado a no revictimizar, porque los medios de comunicación, los políticos tratando de buscar sacar provecho, han caído en un morbo en torno a una situación que es muy dolorosa, que es muy terrible y que precisamente como una denuncia de violación, estamos hablando de una denuncia de violación. Y me parece que este clima que se ha generado, había un reportaje en un medio de comunicación que no vamos a mencionar, aquí pueden mencionar a cualquiera. En Mega. A cualquier medio. En Mega, claramente lo digo, que tenía este estilo de mea culpa, una recreación del caso. ¿Cómo alguien puede tratar con tanta banalidad una denuncia de estas características? Yo creo que ese llamado que hizo la ministra de la Mujer es muy importante. Ahora, la ministra de la Mujer quedó fuera de la información y ella ha sido súper explícita en que le hubiera gustado enterarse antes, y también ha trascendido que lo que espera es que sea la ministra del Interior la que asuma la responsabilidad por lo que ha ocurrido. ¿Debiera haber un gesto de la ministra Carolina Tovar respecto de la tardía información entregada a la ministra Orellana? Lo primero, yo comparto con la ministra Orellana que hubiera sido óptimo que la ministra de la Mujer, que es la encargada de estos asuntos a nivel país, se enterara rápidamente de esta situación. En eso yo concuerdo plenamente con la ministra Orellana. Por cierto, creo que cabe establecer responsabilidades dentro del Ministerio del Interior, pero no seré yo quien diga que la ministra Toa tiene que hacer o no un gesto, porque precisamente es el gobierno el que tiene que tomar esas decisiones. Emilia, ¿tú sientes que esto que ha ocurrido es lo suficientemente importante como para hacer un cambio? Más allá de la decisión de salir de Monsalve o de renunciar, un cambio serio en las autoridades del gobierno? Aquí te voy a dar una respuesta muy fome, pero es que eso es potestad y atribución del presidente Boric, y yo como militante del Frente Amplio, como parte de la bancada, en ningún caso podría pautear una decisión de esas características. Yo creo que eso es algo que diputada, nos caracteriza. ¿Se ha decepcionado de todo lo que ha ocurrido después de conocer Como feminista me siento profundamente consternada por esta situación, con un profundo repudio por las conductas de Manuel Monsalve, pero no cambia mi compromiso ni mi convicción con que este gobierno tiene un compromiso claro con los derechos de las mujeres. ¿No se le protegió excesivamente a Manuel Monsalve? ¿No se le tuvo excesiva consideración con el avión para que viajara al sur, con la posibilidad de renunciar en la moneda, con todo el peso institucional que eso tiene respecto de una víctima que está en una situación mucho más precaria? Por cierto que eso no me parece, y creo que las responsabilidades, y si es que se le protegió
mucho no, eso lo tiene que establecer el sumario interno que se está en curso. Pero yo como feminista quiero ser muy clara. Creo que este gobierno ha demostrado con hechos su compromiso con los derechos de las mujeres. No solamente con el trabajo del Ministerio de la Mujer, sino con lo que hemos hecho desde el Congreso, sacarlo de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley Papito Corazón. Creo que ahí hay ejemplos concretos de por qué este gobierno tiene un compromiso feminista. Y yo creo que esta situación no lo pone en duda. Sin duda tensiona, sin duda nos duele, sin duda nos decepciona, porque a todas y a todos nos afecta esta situación. Pero yo creo que el compromiso del gobierno sigue intacto y va a seguir adelante. Muchas gracias le damos a la diputada Emilia Schneider por haber estado con nosotros hoy día. Gracias, Emilia. Muchas gracias a ambos por la conversación.